El comienzo del año escolar es una suma de emociones para los niños: alegría, miedo, preocupación e incluso tristeza. Como padres, podemos preparar a nuestros niños para que la entrada a la escuela sea la experiencia grata y positiva que necesitan. Claro está que no es lo mismo un niño que pasa del preescolar al primer año de la escuela a uno que ya superó el primer año y regresa a la escuela después del periodo vacacional. No obstante, a pesar de las obvias diferencias por la edad y la complejidad del grado, las recomendaciones que le vamos a compartir sirven por igual para ambas situaciones. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela Morazán, y a usted, amigo televidente, por continuar informándose con nosotros. Para este 1 de febrero ha anunciado el Ministerio de Educación, inician las clases en nuestro país. Por supuesto que es un gran reto tanto para el estudiante como para los padres de familia, quienes precisamente se tienen que alistar el bolsillo, pero no verlo como un gasto, sino más bien como una inversión, porque la educación es la mejor herencia que pueden darnos nuestros padres. Vamos a hablar precisamente sobre este tema y nos acompaña la doctora Nicole Mendoza. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Willy, y me gusta estar con vos en este segmento. A mí también, encantado. Gracias. Doctora, hablemos precisamente de esos retos que enfrenta el padre de familia para lidiar con estos niños que van a asistir por primera vez a clase, la etapa inicial, esa que es bastante costosa. La etapa inicial, que es un gran reto para muchos papás y mamás, porque aquel niño que va por primera vez al colegio, entonces hay una separación del papá y de la mamá. Obviamente eso va a generar mucho estrés en él. Entonces vemos a tantos niños llorando y muchos padres, en algunos casos también, ¿verdad?, ahí colgaditos de las ventanas de las aulas de clase queriéndose quedar con sus niños. Es una nostalgia compartida. Es correcto, y eso es contraproducente. Es algo que desde la psicología nosotros recomendamos que eso no se debe de hacer, porque eso lo que hace es exacerbar más ese sentimiento de angustia que tiene el niño, porque implica una separación, implica miedo, implica inseguridad. Mi mamá se va, ¿con quién me voy a quedar? Entonces, ¿te imaginas si la mamá se quiere quedar ahí? El niño no logra superar esos miedos y esos temores. Con esto, doctora, siempre es necesario que al niño ya se le vaya haciendo una previa preparación con respecto a aquellas responsabilidades que tiene, por lo menos irle enseñando las vocales o de una u otra manera, pues que vayan acostumbrándose a estar distanciados por ciertos periodos de tiempo. Sí, me parece excelente la pregunta, porque esto nos da para explicar un poquito más que no solamente es ayudarle a entrenarlo en las vocales, en los números, los colores básicos, sino también ayudarlos a que se vayan habituando a levantarse temprano, que tengan una rutina, que tengan un horario para levantarse, para desayunar y para dormir también, porque el que se duerme a las 12 de la noche, por ejemplo, y a un niño más grande y está con el celular, en la mañana no va a querer levantarse, ¿verdad? Por eso es importante que haya una previa preparación de todo. Es más, nosotros recomendamos, si ya tenemos identificado el colegio donde va a estudiar nuestro niño, importante que vayamos con él, que se lo enseñemos, este va a ser tu colegio, que lo motivemos, que le demos entusiasmo a este niño para que eso entronice sus energías positivas y a él le dé mucho agrado ese primer día de clase, que no sea un trauma para el niño. Eso pasó con mi niño, precisamente. Lo llevamos primero ahí donde estudian mis sobrinitos y ya era conocido, pues, sin necesidad de estar estudiando ahí. Doctora, pero en este caso también hay otra circunstancia que es bastante, o suele ocurrir en los hogares, y es precisamente cuando los hijos a veces tratan de dominar a los padres y decir, no quiero ir a clase, entonces el padre dice, bueno, hoy el niño no quiere ir a clase y no va a ir. Y así sucesivamente se va repitiendo incluso en etapas de primaria, secundaria y... Muy buena la pregunta, Willy. Tal vez la respondemos, doctora, sí, pero antes vamos a tener una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su consulta? Muy buenos días, doctora, una pregunta. Hola, buenos días. Yo, bueno, mis niños, todos mis hijos sí pasaron por eso,
Pero yo me digo, doctora, que hay niños desde un principio no lloran, cogen tranquilos, lo cogen aquellos con una tranquilidad que bueno, impresiona. Y hay niños que no llegan a medio año, aquellos niños siempre llorando, siempre que no quieren ir a clase porque no quieren estar solos. ¿A qué se debe esta doctora? Algo muy curioso que yo he visto siempre en ellos. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Voy a contestar la pregunta que me hiciste y luego le explico a la televidente. Me decías que... ¿Cómo evitar que los hijos dominen a los padres? Pues el día que quiero ir al colegio o no, pues y el papá termina accediendo a lo que... Me encanta tu pregunta, porque la educación no se negocia. O es sí o sí. A menos que el niño esté indispuesto, esté enfermito, no haya amanecido bien. Pero si es porque el niño dijo, no quiero ir porque inventa, me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento con náuseas. ¿Suele ocurrir eso? Suele ocurrir, Willy, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el niño dice, ok, haciendo este tipo de cosas, ya probé la primera vez, por ejemplo, y así me quedé en cama. Y entonces tienden a repetir este tipo de conducta. Entonces, para los papás y las mamás que nos están mirando en este momento, la educación no debe ser negociada. O va o va. Ahora, respondiéndole a la amiga, no todos los niños son iguales, cada persona es diferente, son únicos, por lo tanto hay niños que tienen un estado emocional más equilibrado que otros niños, va a depender mucho también de la preparación y de cómo usted enamora, en el buen sentido de la palabra, a su niño. Si usted lo está castigando constantemente o le dice, sí, espérate, ya vienen tus días duros, ya vas a ir al colegio, ¿qué significa eso? Que alguien te está esperando en el colegio, alguien malo, alguien que no es bueno, por eso usted le tiene que decir que en el colegio va a haber una amiga, que esa amiga es su maestra, que es para que lo cuide, que le proteja y que todo lo que pueda pasar en el colegio o en el aula de clase se lo va a comunicar a su maestra, ¿verdad? Entonces, eso le da seguridad al niño y se siente más tranquilo. Creo que con esto respondo la pregunta. Sí, de manera que hay padres, doctora, que a veces someten a los hijos a un estrés sin ni siquiera haber entrado a la aula de clase. Exactamente. Entonces te ponen el estudio como algo, como un castigo. Por eso también nosotros recomendamos que no tenemos que castigar a nuestros niños con el estudio o diciéndole, espérate, ya vas a llegar al colegio, vas a ver que ahí no vas a hacer las mismas cosas que haces en casa, porque está la directora, está la maestra, etcétera. Creo que tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su consulta? Adelante. Buenos días, saludos para ustedes ahí en Canal 10. Gracias, igual para usted. Tocando el tema de la educación, está bien, la educación, todo está bien, pero lo que ustedes no han tocado, que es lo que vienen tocando anteriormente con todas las noticias, es una de las situaciones principales que está viviendo el país conforme esta enfermedad de la pandemia. Está bien que los niños puedan ir a aprender y todo, y estamos preocupados por la educación, pero ¿qué de la salud, la seguridad que pueda prestar ahorita los centros de salud, los estudios, cuando los niños andan, juegan y no hay seguridad, no hay quien los vigile? Y entonces, ¿quién puede ver en esa situación? ¿Cómo se puede hacer que ahorita está subiendo nuevamente el estándar de esta enfermedad e incluso se ha clonado esta enfermedad? Entonces, ¿quién puede asegurar? Estamos asegurando la educación, pero en referente a la vida, a la salud, ¿quién se puede hacer? ¿Cómo se puede controlar todo eso? Ya, no hay un parámetro, no hay ni cómo, pues todo el mundo dice se va a hacer de esta manera, de la otra, pero en la práctica no se lleva a cabo y ahí va a ser una situación adversa pues para los niños, más niños y los jóvenes también. Muchísimas gracias por su importante pregunta. Prácticamente es una de las preocupaciones que existen. Sí. El mismo año anterior, cuando se dio lo de la pandemia, muchos padres optaron por retirar a sus hijos y algunos hasta perdieron el año escolar. Pero mira, Willy, yo te voy a decir algo y a mí me gusta ser muy positiva y optimista. Es cierto lo que el amigo acaba de decir. Pero así como nosotros miramos ahorita en este fin de año, en las fiestas navideñas, donde muchos padres andaban vacacionando con sus hijos, eso implica también riesgo, ¿sí o no? Entonces, de esta manera, con esa responsabilidad del padre de familia que quiso salir de casa, que quiso vacacionar, así necesitamos tener nuestra responsabilidad con nuestros hijos también a la hora de enviarlos al colegio. Ahora bien, en el colegio hay maestros, hay coordinadores, hay personas que a la hora del recreo de los niños están siguiendo ese funcionar de cada niño. Entonces tenemos que ser positivos, hablarle a nuestros niños. A estas alturas ya los niños ya saben lo que es el COVID,
cómo tenemos que cuidarnos, que tenemos que lavarnos constantemente nuestras manos, usar nuestra mascarilla, tener ese distanciamiento físico. Y eso hay que reiterarlo y mantenerlo día a día con nuestros niños. Algunos expertos han dicho la pandemia vino para quedarse y va a tocar convivir con ella. Exactamente, y me gusta que hayas tocado eso. Tenemos que aprender a convivir. Esta mascarilla ya es parte de nuestro atuendo. Yo así lo tomo, a mí ya no se me hace difícil. Entonces, así tenemos que irle fomentando a nuestros niños esa responsabilidad que debemos de tener, niños, adultos y de toda índole. Muchísimas gracias, doctora Nicole Mendoza, por esos valiosos aportes y a nuestros amigos televidentes por estar pendientes. De esta manera yo le doy traslado a Michelle Polanco Alvarado, que nos tiene mucha más información para ustedes.